Muy buenas noches. Entonces, les voy a presentar este artículo. Si no estoy mal, el nombre es CAR. Es sobre cabazitaxel versus abiraterona o enzalutamida en el cáncer de próstata metastásico. Entonces, este fue publicado en diciembre del 2019 en el New England Journal. Y pues siempre empezando, ¿verdad?, con antecedentes. Entonces, en el 2012 tenemos un antecedente de un estudio que se llama sobre el aumento de la supervivencia con enzalutamida en el cáncer de próstata después de la quimioterapia. En estos lo que compraron fue enzalutamida versus placebo. Hubo una supervivencia, la mediana de la supervivencia global fue de 18 meses en el grupo de enzalutamida versus una mediana de 13.6 meses en el grupo placebo. Luego en el 2010 también tenemos este estudio de cabazitaxel más prednisona versus mitoxantrona para el cáncer de próstata metastásico resistente a la castración que progresa después del tratamiento con docetaxel. Este fue un ensayo aleatorio y entre lo que compararon, pues como bien lo dice el título, fue cabazitaxel versus mitoxantrona. Entonces, en la supervivencia fue de 15.1 meses para cabazitaxel y de 12.7 meses en el grupo de mitoxantrona. Entonces, aquí voy a hacer como un paréntesis. Solo voy a hacer una pequeña referencia de lo que es la mitoxantrona. La mitoxantrona es una antraciclina y lo que hace es unirse a ácidos nucleicos. Entonces esto lo que hace es hacer una ruptura del ADN, desemboca una ruptura del ADN, dice que también se puede unir al ADN topoisomerasa 2. Entonces esta es la forma en la que trabaja la mitoxantrona y posteriormente vamos a ver por qué les estoy comentando esto. Entonces, primero que nada, pues para que hablemos todos el mismo idioma, vamos a definir qué es el cáncer de próstata resistente a la castración. Entonces, el cáncer de próstata resistente a la castración puede dividirse en dos, en metastásico y no metastásico. Entonces, ¿y cómo hacemos esta división? Bueno, entonces menciona que si tenemos un antígeno prostático elevado, a pesar de que la persona está recibiendo ADT, que es terapia de privación de andrógenos, pero aún así tiene el antígeno prostático elevado, entonces, pero no hay evidencia en imágenes que tenga metástasis, entonces hablamos de que tiene un cáncer de próstata resistente a la castración no metastásico. Pero si vemos en imagen, en metástasis, entonces ya, y cuando hablamos, o sea, de metastásico, ya sea de hueso o ya sean imágenes de metástasis sólidas. Entonces ahí es cuando hablamos de un cáncer de próstata resistente a la castración metastásico. Entonces, y importante aquí que la testosterona sérica pues debe ser menor, o sea, debe ser menor de 50 nanogramos. Entonces, a pesar de que está con estos niveles de testosterona, que son casi imperceptibles, el paciente continúa con la progresión del cáncer. Doctora Karin, Sí, doctor, cuéntenme. buenas noches. Muy buenas noches. Fíjese que hay una definición de cáncer de próstata resistente a la castración que se llama los criterios de PCW2. Ajá. No sé si usted revisó esos, porque son los criterios internacionales para definir cáncer de próstata resistente a la castración. Fíjese que no, doctor, lo leí, pero no busqué esos criterios en sí. Porque eso es lo más importante de saber, porque como esos son criterios estandarizados para saber qué es un paciente resistente a la castración. Sí. Sí leí o sea, leí, pero no esos en sí, la verdad, esa es la verdad. Porque son uno desde que uno tenga eh, eh, metástasis o una progresión de la enfermedad
por criterios de RECIST, que ese es lo importante. Otra es de que uno tenga progresión del antígeno prostático bajo castración en 12 mediciones de antígeno prostático consecutivas. Sí, así es, doctor. O que tenga uno que doble el antígeno prostático en una de las mediciones, que también es otra de los criterios. O lesiones nuevas, así, o sea, de los criterios de RECIST, que tenga lesiones nuevas vistos por imagen. Sí, doctor, lo que usted refiere, sí, decía, la verdad yo creo que el nombre no le conocía, pero sí, como usted lo mencionó, lo del antígeno prostático, que podía, hasta mencionaba que, como usted lo mencionó 2 veces, decía lo de las lesiones óseas que fueran mayor a 2, que aumentaran en los criterios de RECIST, que se vieran más lesiones o que las lesiones preexistentes aumentaran de tamaño. Ok. Sí, pero, para que sepa que tiene su nombre y se llama criterios de PCW. Ok, gracias, doctor. Es de próstata de cáncer workshop. Ajá, exactamente. Que era el 3, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, disculpe, no, gracias. Gracias. Entonces, pues solo como para mencionarlo, porque vamos a hablar de estos medicamentos, se va a hacer un mayor énfasis en el seminario que está programado posteriormente, pero solo para iniciar. Entonces, el cabazitaxel pues es un nuevo taxano. Entonces, la forma en la que trabajan los taxanos pues impiden el desamblaje de los microtúbulos. Entonces, pues aquí lo pueden ver, la célula no puede hacer el desemblaje de los microtúbulos. Entonces, pues al pasar esto, pues esto se desencadena la apoptosis de la célula. Ahora tenemos lo que es aquí la forma en la que trabaja la viraterona. Entonces, lo que pasa es que la aviraterona lo que hace es que bloquea lo que es la citocromo P450-17. Entonces, no permite que se produzca, o sea, que de la pregnenolona pase a la 17 alfa hidroxipregnenolona. Entonces, al final, lo que esto hace la viraterona es que bloquea la producción de testosterona. Pero, ¿por qué les puse esto aquí? Porque si ustedes leen el artículo, dice que la viraterona lo dan con esteroide. ¿Por qué? Porque como efecto adverso también bloquea la creación del cortisol. Entonces, lo que va a hacer en respuesta a las suprarrenales, al bloqueo del cortisol, es que va a haber un aumento de los mineralocorticoides, lo que daría hipertensión e hipercalcemia. Entonces, estos son algunos efectos adversos que se vieron y que son descritos en el artículo. Entonces, y por último, hablando de generalidades, pues está la enzalutamida. Entonces, este bloquea de 3 maneras. El primero, bloquea el receptor de andrógenos. Luego, bloquea la translocación nuclear del receptor de andrógenos. Y por último, bloquea la unión del receptor de andrógenos a lo que es el ADN. Entonces, esa es la forma en la que trabaja la enzalutamida. Esta no necesita esteroide. Entonces, hablando de lo que es el diseño del estudio, fue un estudio analítico, experimental. ¿Por qué experimental? Pues porque hubo un control, hubo un medicamento que estaban introduciendo. Longitudinal, pues porque hubieron varias mediciones. Prospectivo, porque fue hacia futuro. Y fase 3, ya que fueron, también menciona que fueron 13 países. Entonces, en los criterios de inclusión, pues nos fuimos al apéndice suplementario, donde mencionaba que para estar incluido en el estudio, pues debía tener una enfermedad metastásica, niveles de testosterona de castración,
tratamiento con agonistas de la LRH, progresión de la enfermedad medible por RECIST, antígeno prostático o lesiones en hueso, uso previo de docetaxel 3 ciclos aproximadamente, progresión con 12 meses o menos de abiroterona o enzalutamida, un ECOG igual o menor a 2.4. Bueno, aquí lo que mencionaba, aquí lo que incluyeron fueron ECOG de 0, 1 y 2 cuando se debía a la enfermedad y un antígeno prostático de 2 nanogramos por ml. En los criterios de exclusión, pues que hubiese tenido una quimioterapia previa que no fuese docetaxel, pues porque en esto se basa el estudio. Menos de 28 días del último tratamiento al momento de la aleatorización, menos de 18 años, un ECOG mayor a 2, malignidades previas que no fueran una malignidad que tuviera, o sea, que se hubiese resuelto. Dice que podía haber tenido malignidades previas, pero que ya hubiesen sido resueltas más de 5 años. Participaciones en otros estudios, que tuviera inmunodeficiencia, pacientes que fueran potencialmente reproductivos, que se negaran al uso de anticonceptivos y función inadecuada de la médula ósea. Entonces, fueron 300 pacientes elegibles, de los cuales 48 fueron excluidos por diferentes razones. De esos 300, al final fueron 255 aleatorizados. 129 pacientes se fueron a cabazitaxel y 126 a inhibidores dirigidos a la señalización de andrógenos, de los cuales, de esos 126, 58 a viraterona y 66 a enzalutamida. Entonces, en progresión de la enfermedad, se hubieron 55 en cabazitaxel y 88 en lo que fueron inhibidores dirigidos a la señalización de andrógenos. En los objetivos, el objetivo primario fue la supervivencia libre de progresión basada en imágenes. Esto se define como el tiempo desde la aleatorización hasta la progresión tumoral objetiva. Aquí, en el objetivo primario, también decía que era como la progresión radiográfica, ¿verdad? Pero decía que tal vez no estaba bien definido porque no solo hablaban sobre supervivencia libre de progresión basada en imágenes, sino que también hablaban sobre las lesiones óseas y la muerte. Y en los objetivos secundarios hablaban de lo que era supervivencia general, respuesta del antígeno prostático, respuesta de tumor y dolor y primera aparición de un evento óseo. Entonces aquí tenemos pues las características de los pacientes. Vamos a ver lo que son las más importantes, como la edad, una media de 70 en cabazitaxel y 71 en inhibidores de la señalización. El ECOG de 0 a 1, más en cabazitaxel 123 versus 119. Un ECOG 2 casi igual en los dos grupos. Y aquí podemos ver también los inhibidores de andrógenos utilizados previamente, que habían utilizado en el grupo de cabazitaxel, habían utilizado viraterona 56 y enzalutamida 72. También describe el artículo que si los pacientes que iban a ser aleatorizados para inhibidores de la señalización de andrógenos habían utilizado previamente a viraterona, entonces los iban a incluir en lo que era enzalutamida. Y si habían utilizado lo que era enzalutamida previamente, ahora iban a utilizar a viraterona. Entonces, en el análisis estadístico utilizaron log-rank. Utilizan log-rank porque están haciendo un estudio comparativo de un medicamento nuevo, una terapéutica nueva versus un control. Y esto lo que ve también es supervivencia. Dice que lo utilizan el log-rank porque es como muy funcional cuando hay casos censurados. ¿Y cuando lo censuran? Cuando pues se salen del estudio. Utilizaron para ver supervivencia pues Kaplan-Meier. Entonces, pues tratando de sacar todo lo posible del estudio. Entonces vamos a hacer una pequeña explicación de este forest plot.
Entonces, el forest plot se divide en tres. Podemos ver aquí, así en la parte de abajo, cómo se divide hacia la izquierda que cabacitaxel es mejor, en medio, que aquí es donde está el 1, que sería una respuesta nula, y hacia la derecha, que es mejor el inhibidor de señalización de andrógenos. Bueno, entonces tenemos lo que es, vamos a tomar el ejemplo del primer subgrupo, ¿verdad? Que son todos los pacientes. Entonces aquí, entre los paréntesis tenemos lo que es el intervalo de confianza, y esto es el hazard ratio. Entonces, lo que tenemos aquí entre cada línea es el intervalo de confianza, y el cuadrito negro es lo que es la mediana. Entonces, si nosotros tenemos todo lo que es la línea y el cuadrito de un lado, eso significa que el cabazitaxel fue mejor en este subgrupo. Ahora miremos donde el ECOG fue de 2. Entonces, podemos ver que el intervalo de confianza va de 0.10 a 1.12. Eso significa que no fue significativo porque pasa 1, y como podemos ver aquí el intervalo de confianza pues pasa lo que es la línea. Entonces esto pues no es significativo, a pesar de que la mediana pues se encuentre en el lado en el que el cabazitaxel fue mejor. Entonces vemos en todos los subgrupos que la mayoría están de lo que es el lado en el que el cabazitaxel fue lo mejor, y, y pues son algunos subgrupos los que pues no tienen una, un resultado significativo, ¿verdad? Como es el ECOG mayor a 2, las metástasis viscerales sí presentaba, y donde el tipo de progresión fue solo el antígeno prostático. Solo no me cambia la diapositiva. Ok, ahí estamos. Entonces, hablando sobre lo que son los resultados objetivos, para hablar de resultados tenemos que recordarnos de los objetivos primarios, ¿verdad? Entonces, así es como hablamos de lo que son los resultados. Entonces, en el resultado objetivo primario, donde habíamos hablado que la supervivencia libre de progresión basada en imágenes en cabazitaxel fue de 8 meses, versus con el inhibidor que fue de 3.7 meses. Entonces, aquí podemos ver que la supervivencia se dobló en el grupo de cabazitaxel. En los resultados secundarios, podemos ver que la supervivencia general fue de 13.6 meses con cabazitaxel versus 11 meses con el inhibidor. Y en la respuesta del antígeno prostático, dice que disminuyó un 50%. O sea, que para ver una respuesta tenemos que hablar de un 50%. Y que en el grupo de cabazitaxel, un 35% tuvo respuesta versus un 13%. En respuesta de tumoral o RECIST, un 37% tuvo respuesta en el grupo de cabazitaxel versus un 12%. Y en el dolor, respuesta del dolor, un 45% tuvo respuesta versus un 19% en los inhibidores de andrógenos. Y en la primera aparición de un evento óseo, esto es como bien importante, un 18% versus un 27%. Esto es como bien interesante porque dice que en cabazitaxel, en lo que terminó el estudio, nunca llegaron a la mediana de apariciones de eventos óseos, y en los inhibidores de la señalización de andrógenos, pues sí llegaron a la mediana, ¿verdad? Entonces, aquí tengo lo que son las gráficas. De lo que, pues estas gráficas lo que representan son unas tablas que ya vimos, pero lo vamos a ver representado gráficamente. Entonces podemos ver que el cabazitaxel, la progresión, o sea,
La supervivencia libre de progresión basada en imágenes, como bien lo dice aquí, pues fue de 8 meses, entonces vemos que es la mediana, ¿verdad? Entonces en el 50%, pues aquí están los 8 meses. Y luego vemos lo que son los inhibidores de la señalización de andrógenos, pues solo tenemos 3.7 meses, y aquí pues vemos como el 50% se encuentra cabal en lo que son los 3.7 meses, con una P significativa. Y luego tenemos esta otra tabla que nos habla de la supervivencia general. Podemos ver cómo la mediana de los pacientes vivieron 13.6 meses con el cabazitaxel y con los inhibidores solo vivieron 11 meses. La mediana, por supuesto. En supervivencia libre de progresión, entonces aquí podemos ver que solo hubo una mediana de 4.4 meses versus 2.7 meses. Entonces, cuando hablamos de supervivencia libre de progresión, ¿por qué esto tiende a generar un poquito como de desconcierto, ¿verdad? Entonces, pero es lo que se mencionaba anteriormente, ¿verdad? Que esta progresión puede ser solo antígeno prostático, puede ser lesiones óseas o puede ser en los estudios de imágenes. Entonces, por eso es que vemos esto, pero no estamos hablando de supervivencia en general, sino que estamos hablando de progresión. Entonces, este es una imagen que encontré, que es como el resumen de lo que es cabazitaxel en cáncer prostático metastásico. Entonces, fueron 255 pacientes, 129 en el grupo de cabazitaxel, 126 en los inhibidores de andrógenos, y tenemos una supervivencia libre de progresión de 8 meses, basada en imágenes de 8 meses y de 3.7 meses en los inhibidores de andrógenos. Y, pero aquí lo importante, y por eso es que eso es porque es un resumen, es que los eventos serios adversos se vieron un 38.9% en cabazitaxel y un 38.7% en los inhibidores de andrógenos. Entonces, pues sí, la mayoría de pacientes presentan efectos adversos, pero los efectos serios adversos fueron relativamente iguales. Entonces, solo yo coloqué esta tabla y la verdad es que siempre la colocaba al principio, pero hoy decidí colocarla al final. ¿Por qué? Porque pues lo satisfactorio de esto es que pues ahora siento que entendemos más cómo son estas guías de la NCCN después de leer, por supuesto. Entonces, tenemos lo que es el cáncer de próstata. Este es un cáncer de próstata ya metastásico. Entonces, aquí tenemos lo que es abiraterona, docetaxel, enzalutamida, sipuleucel, el radio 223 para metástasis óseas, mitoxantrona. Entonces, todos estos medicamentos son los que están aprobados y han demostrado que han presentado pues un beneficio. Entonces, lo satisfactorio es poder entender cómo funcionan cada uno de ellos y entender después de qué están hablando, ¿verdad? Entonces, aquí pues dividen a los pacientes si la primera línea fue abiraterona enzalutamida primero o si lo que habían utilizado había sido docetaxel. Entonces, por eso les expliqué lo que era la mitoxantrona, porque aquí pues la describen. Y entonces ahora, pues ya basándose en los estudios y habiendo leído todo esto previamente, pues podemos entender que cabazitaxel es mejor que los inhibidores que están aquí, abiraterona, enzalutamida. También abiraterona se ha demostrado que es mejor que docetaxel, aunque los dos son taxanos, pero tiene menos efectos adversos como las neuropatías. Y
pues mencionaba que abiraterona y enzalutamida pues se pueden utilizar en cáncer de próstata metastásico, pero que no es tan agresivo. Y el cabazitaxel pues sí lo utilizan en un cáncer de próstata metastásico resistente a la castración, que es más agresivo. Y eso era lo que les quería, por eso les puse esta guía de la NSCN. Y luego ya como terminando, quise ponerle algunas cosas que encontré, pero que no estaban en el artículo, pero que sí me llamaron mucho la atención y quise como hablar un poquito de ellas. Que encontré algunos estudios donde otra de las cosas que utilizaban era las células tumorales circulantes. Entonces mencionaban que medían las células tumorales circulantes y que si la persona tenía menos de 5 células tumorales circulantes por 7 ml de sangre, pues tenía un mejor pronóstico que las personas que tenían más de 5 células circulantes de tumor. Y mencionaban también estos estudios que era un factor pronóstico, un buen factor pronóstico que al inicio del estudio pues tuvieran menos de o sea, que tuvieran 0 células, o que al final del estudio pues pudieran bajar de 5 células a 4. Entonces esto lo mencionaban. Y otra de las cosas que encontré y que lo busqué en este estudio, en el protocolo y en lo que fue el apéndice, es si hablaban de que tuviera un cáncer de próstata, tuviera una diferenciación neuroendocrina. ¿Por qué? Porque hay cánceres de próstata que tienen diferenciación neuroendocrina que no son de células pequeñas. Estos no producen tanto antígeno prostático, pero sí presentan una resistencia a los inhibidores de señalización de andrógenos. Entonces aquí el tratamiento es diferente, porque se utilizan platinos y taxanos. Entonces yo creo que sí hubiese sido como interesante que lo mencionara el artículo, si habían visto que los pacientes que estaban en este estudio tenían diferenciación neuroendocrina en el cáncer que presentaban o no. Porque sí lo mencionaban en el protocolo, pero al final no decían cuántos, o sea, solo era como, o sea, no describieron cuántos en sí presentaron diferenciación neuroendocrina. Entonces, esto era lo que tenía para el día de hoy y pues muchísimas gracias por la atención prestada. Y ya, ¿y cuál es su opinión al final del artículo? ¿Dónde cabría usar cabazitaxel? Porque dice que dice, la media de sobrevida libre de progresión por imágenes fue de 8 meses contra 3.7 de cabazitaxel. No, 8 No, meses con cabazitaxel y 3 meses con inhibidor. ajá. Pero también dice